Muy buenos días a todos, jóvenes. Estamos con el arquitecto Cristian Escoto. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, arquitecto Abraham. Muy contentos de que estén por aquí grabando una de nuestras obras. Gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, ¿en dónde nos encontramos? Estamos en el municipio de Arandas, Jalisco, en la zona de los Altos de Jalisco, en el cual desarrollamos esta residencia. Es una residencia desarrollada en 2 lotes. De frente tenemos 16 por 16.50 de fondo. Excelente. Orientación solar, por favor. La fachada totalmente hacia donde se pone el sol, oeste. El norte lo tenemos hacia el extremo derecho y el sur lo tenemos hacia el izquierdo. Complicada la fachada, ¿verdad? Bastante complicada. De hecho, tuvimos que jugar un poco con la ventanería. Algunas partes las justificamos con persianas, como lo podemos ver en la fachada. Pero finalmente logramos el objetivo del proyecto. Tenemos una parte posterior donde el sol no es tan molesto. Levantamos unos muros que también nos permite bastante iluminación hacia las partes internas de la casa. Excelente. Platícanos un poco de las restricciones. ¿Había restricciones en el fraccionamiento? Sí, tenemos que dejar un 50% al frente de 2 metros. Por Ok. ejemplo, en este lado estamos dejando, lo justificamos un poco con esta forma del jardín que nos metemos, Ajá. que estamos dejando 2 metros por aproximadamente, ¿qué será que arquitecto? 5, como 10 metros cuadrados de área de jardín entre banquetones y jardín. Esa es la restricción que tenemos hacia la parte frontal. En cuanto a las partes posteriores no existen, más bien jugamos un poco con el jardín para tener este tema de iluminación y ventilación, y lo que sí marcaba el fraccionamiento en cuanto a las alturas, que tuviéramos 3 metros de piso a bóveda plana en planta baja y 2.70 en planta alta. Ok, las alturas sí es más importante entonces. Sí, aquí se mide todo bastante con las alturas. Interesante. ¿Otra vez utilizas Duroc para esta entrada? Claro, ¿Verdad? es Duroc desde el suelo hasta la parte de arriba. Es una estructura ligera. Nada más que esta estamos puliéndola con algo que se llama cemento pulido. Es como piedra en polvo, Ok. que asemeja como si fuera un colado monolítico completamente, pero no lo es Duroc, simplemente con este recubrimiento. Muy bien. Platícanos, ¿cómo arranca el diseño? ¿Cuál es el concepto? El concepto de diseño es el espacio abierto. Partimos de la sala. Yo generalmente siempre parto mis proyectos de las salas, y de las salas como me configuro o me distribuyo hacia las demás áreas. Aquí tenemos una sala a doble altura que da vista hacia un jardín en la parte posterior, y aquí tenemos la parte del comedor hacia el lado derecho, y hacia aquella parte tenemos lo que es el área de la cocina con un pequeño desayunador. Todo en concepto abierto por petición del cliente. Todo esto para manejar un poco más de amplitud, ya que tenemos una cochera bastante abundante en la parte izquierda, es para 4 vehículos, que nos roba un poco de espacio de la planta baja. Ocupa prácticamente la mitad del terreno. Por decirlo así, sí, la mitad del terreno. Me gusta la distribución, ¿eh? Se siente ese concepto de espacio abierto. Sí, totalmente. ¿Esta también la calcularon ustedes? También, yo la calculé toda. Y de hecho aquí tenemos el elemento principal estructural de toda la casa. Es la que nos está sosteniendo varias vigas IPR, que están llegando a unas columnas que les llamamos C4. Son 3 columnas C4 con una zapata de 1.80 por 2.20, con una profundidad de 1.80, y una parrilla armada de varilla de media a cada 10 centímetros en canastilla. Es un elemento estructural bastante fuerte, ya que aquí se llegan todas las cargas y las tensiones de varias losas. Claro, tienes la losa de la cocina, que por cierto se siente bastante bien. Queda viendo hacia la calle, pero Sí, tienes un pequeño jardín antes exacto, es un pequeño cajete como de 70 centímetros de jardín. que ayuda, ¿verdad? Ayuda a amortiguar la relación con la calle, ¿verdad? Claro, para no salir totalmente hacia la banqueta. Y me gustó también este desayunador. ¿Cómo lo haces? ¿Es madera o qué material es? Es una estructura de PTR de 3 por 3 pulgadas, forrada, recubierta con madera de parota. La Ok. estamos anclando a una losa. Esta losa está hecha de concreto, es una losa en grapa que forramos con un porcelanato en gran formato. Entonces, es un elemento estructural en el cual estamos anclando otro elemento estructural metálico, y ya posterior pues lo forramos con la madera de parota. Toda la cocina es en parota también. Toda la cocina es parota, completamente. Interesante. Y esta es la puerta que te lleva a las cocheras. Exacto. El propósito de esta casa, desde un principio se platicó con el cliente, fue precisamente tener espacio para sus vehículos.
Y aparte la cochera la estamos manejando como si fuera una servidumbre. ¿Por qué? Porque en las partes posteriores del terreno, en la planta baja, tenemos una terraza, jardín, Ah, esto quedó muy bien, ¿eh? la cual nos permite tener áreas sociales. Entonces, en dado caso que el cliente tenga una pequeña reunión, esto le permite que el acceso hacia su terraza posterior Directo. sea totalmente indirecto, o sea, no tienen que atravesar la casa. Claro. Y hace un espacio abierto en conjunto muy agradable. Y a diferencia de la fachada principal, arquitecto, que ahorita, pues ya, bueno, ya son casi las 3 de la tarde, no sé a qué hora se vaya a pasar este video, pero nos da bastante el sol. Esta área, como el sol ya está bajando hacia el oeste, pues ya la luz totalmente es indirecta y esta área es muy fresca. De hecho, es un espacio bastante cómodo para estar. Y es que además lo proteges, ¿verdad? Con esta gran losa. Sí, dejamos un parasol porque en la mañana, cuando nace el sol, a cierta hora del día, pues sí era bastante prominente la llegada del sol hacia nuestra sala a doble altura. Entonces quisimos dejar un parasol precisamente para amortiguar un poco ese tema. ¿Qué orientación me decías que es esta? Ese es este, ¿verdad? Y ya tenemos el oeste. Ajá. Claro, entonces el este sí se alcanza a meter por la doble altura. Sí, de todos modos, el jardín, los muros, no sé si se alcanza a enfocar en la cámara, los subimos casi a 5 metros. De hecho, de la altura que tenemos en este muro recubierto de fachaleta, que son 5 metros, es lo mismo que nos rodea hacia la parte de atrás. Precisamente, primero, porque tenemos los vecinos, segundo, para amortiguar el tema del sol. Ya. ¿Y qué hay en todo este paquete? Aparte, en la parte de atrás, Ajá. aquí está el baño completo de la recámara principal. Ahorita vamos a accesar, porque Ah, en es la planta recámara baja principal. tenemos sala, doble altura, cocina, comedor, cochera, 4 vehículos, un medio baño y tenemos una recámara principal. En planta baja. Oye, esto es un espejo, bueno, es una cascada. Aquí tenemos una alberca, arquitecto, Ah, una pequeña alberca. dije yo, qué rara cascada. Cae al deck nomás. Es una alberca. De Es una acuerdo. alberca que es una tapa retráctil que se mueve hacia esta parte. Y aquí tenemos como una tipo cascada, que cuando está abierta la tapa, aquí está la alberca y la cascada está cayendo sobre la misma alberca. Buenísimo. Y acá arriba se genera una terraza. Tenemos varias terrazas en esta casa. Si nos vamos por este lado, Me encantó que la cochera no es cerrada, ¿verdad? Me gustó mucho esta idea. Apunten sí, bien esta idea, joven. es como una terraza. Vamos, si un día hay una reunión de, Sacan no los sé, coches. 30 personas, se sacan los vehículos, tenemos la cocineta y esta área es totalmente social, Claro. porque nos vincula directamente hacia la cocineta y al jardín que tenemos en la parte posterior. Sí, está muy bien pensada. Te quita más o menos 6 metros de ancho, ¿verdad? Esa Sí, cochera. exacto, son 6 metros por 11 metros de profundidad. Es decir, que de amortiguamiento de jardín estamos dejando 550. Y una pregunta, veo que un muro está un poco sesgado. ¿Es por el terreno? ¿Es irregular? Es un poco irregular el terreno. De hecho, tuvimos que crear una escuadra. Aquí se nota un poco cómo es este tema, que estamos como rotados, Ajá. porque tuvimos que generar una escuadra, ya que es un polígono y las 4 caras no estaban escuadra. Entonces tuvimos que adaptarnos a cierta forma y se puede decir que de este muro escuadramos toda la casa. O sea, este es el que está escuadra, los dos laterales no. No, este se cierra un poco. Aquel se cierra un poco, así hacia esta parte, y aquel se abre, está como un polígono rotado, un Ok. poco. Y este es el que está a 90 grados. De aquí partimos para toda la casa. Interesante. Ese tema, jóvenes, cuando tienes el terreno irregular, la decisión de cómo escuadrarte, ¿verdad? Cómo hacer un ángulo a 90 grados, es de lo más importante que debe hacer el arquitecto. Claro, de ahí se parte para el trazado de toda la construcción. Y esto pues es empírico. Generalmente siempre tenemos el terreno y lo hacemos desde los planos, pero una vez que se está en la obra, esto ya es campo. Y en campo se toman muchas decisiones, como este tipo de criterios. Decir, bueno, ¿dónde vamos a crear nuestra escuadra? Para adaptarnos a que sea la mejor forma para las orientaciones de todas las caras de los muros. De acuerdo. Y esa es la recámara principal. Esta es la recámara principal en planta baja, que tiene vista también hacia el jardín. Aquí utilizamos esta área para poder ventilar e iluminar de forma directa hacia nuestro jardín y tenemos una recámara pues, de bastante amplitud. Esta recámara debe de tener como 5.50 por 4.80, no da los 5 por 5, es un poco distinta. Por lo mismo que mencionamos que este muro ya se viene cerrando. Ah, No está escuadra. Ya lo entendí, ya lo entendí. Bien. Y de este lado es el paquete de los servicios de baño. Exacto. Y sí tienes una ventana, ¿verdad? Ahí al fondo. Tenemos unas líneas de luz de ónix traslapadas que nos permiten tener ventilación. Ah, ya entendí. La iluminación totalmente, el ónix sabemos que es una piedra que es translúcida, deja pasar la luz solar.
pero no da tanta luz. Entonces aquí la iluminación es totalmente artificial. ¿Para qué? Para crear como un concepto cerrado en cuanto a lo que es la iluminación, un poco más de confort, pero finalmente la ventilación sí la cumplimos con el traslape en el Onix en las ventanas, para que sí tenga ventilación. De hecho, se siente bastante bien el Exacto, no espacio. se siente húmedo. Muy bien. Entonces, ahí está el muro. Y ahí este es el vestidor. Este es el vestidor, es Ah, un ya. pequeño vestidor, no es muy grande, Tampoco tan chico. ¿sí? Es mediano. Nos beneficia bastante la altura, como es de piso a techo, pues son los mismos 3 metros. Toda la Entonces, carpintería de la casa es de parota. toda es parota, sí. Muy bien. ¿Y hay algo más detrás de ese muro? En esta parte, Ajá. no, aquí ya es el límite de la propiedad. Ese es el límite. Ok. Sí, este es el límite de la propiedad. Como que esos espejos me engañaron, ¿verdad? Como que se siente que hay un patio allá. Claro, es como si fuera una sensación de mayor amplitud. Sí. Y esa puerta, Es una pequeña alacena con una pequeña área de servicios, por si se requiere hacer aseo en la planta baja. ok. Aquí es donde está todo lo que es el tema De de aseo, limpieza. y de limpieza y de almacenamiento para eso. Y en esta otra puerta tenemos un medio baño para el aprovechamiento de la misma escalera. Es un pequeño medio baño. Quedó muy, muy minimalista, muy bonito. Que mide el ancho de la escalera, ¿verdad? Sí, ¿Qué me dirá? Como 1.20. Tiene 1.20 1.20. de ancho. Es un baño pequeño. Profundidad debe de tener sobre 3.30. Se aprovecha para una legendaria covachita. Sí. Muy bien. Y aquí están las vigas que utilizan, ¿verdad? Sí, yo como constructor siempre me caracterizo por demostrar estos elementos. Si se fija, arquitecto, también como en la doble altura de la sala, tenemos una viga IPR expuesta, aparente, en esa área. Y aquí, pues si ya tenemos este elemento estructural, pues bueno, ¿por qué no hacerlo también parte de los elementos estéticos? Me agrada, ¿eh? Sí se siente bien. Y comulga, ¿no? O sea, se combina bien con la escalera, que le haces aquí un juego de franjas, como cintas. Quisimos que la escalera fuera un elemento como escultórico. Claro. Como las escaleras siempre en las casas tienen que ser un elemento resaltante de contraste, en esta ocasión dijimos, bueno, vamos a hacer que también sea como un elemento plástico de arte. Y Y que se ve que a los propietarios les gusta el arte, ¿verdad? bastante. De hecho, acá tenemos un cuadro muy impresionante de un David. Sí lo vi. Trae sus shorts de Miguel Ángel, de boxeador. Sí. Buenísimo. Ok, aquí empaquetadas las escaleras. Este arbolito es un Es acacia, eso es. una acacia morada. Remate con arte. Muy bien. Fíjate, está interesante todo este mundo, ¿verdad? O sea, la doble altura, cómo se concatena con esa estancia y esta de aquí donde estamos. Finalmente seguimos entrelazando los elementos de la parte de abajo, un concepto abierto. Ujú. Aquí ya nos abrimos hacia lo que son los distribuidores de las recámaras, pero de la doble altura, del espacio de la planta baja. Ya. Pareciera que hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas habitaciones hay aquí en planta En alta? planta alta tenemos dos recámaras. Esta que da hacia la fachada principal, que es la que da en el oeste. Esta mide 4 metros por 5, 4 por 5. Y se vincula a un baño completo que está en la parte frente a usted, arquitecto. Que ese mismo baño conlleva una función doble. Está interconectado. Es decir, que también podemos entrar desde las partes externas. Voy a cerrar Sí. esta puerta. Ah, ya entendí. ¿Por qué lo tenemos así? Porque aquí en la planta alta también contamos con un Star de TV, un área social. Ujú. Entonces, tenemos esta función doble, ya que nos permite también darle uso a este baño para lo que son las áreas sociales. Aquí tenemos un área de televisión Muy bien. y un pequeño oratorio a espaldas mías. Ah, ya no se ven muchos oratorios, jóvenes. Quedó bien. Y le pones el Onix, ¿verdad? Sí, Un el poquito Onix hace un ambiente bastante cálido, de confort. Y para un oratorio creo que es lo indicado. Ujú. Luces doradas. Y este espacio con dos pantallas Dos pantallas, para los juegos, ¿verdad? sí, que sea un espacio de bastante entretenimiento. Y aquí tenemos una terraza que da a la fachada principal. Que absorbe. Fíjense cómo está trabajando la terraza.
está absorbiendo todo el calor del sol del poniente. Tenemos este parasol, Ujú. precisamente por el tema de la orientación que nos da la fachada. Entonces esto nos permitió tener un ventanal que no le pega directamente el sol, ya que el parasol cumple con su función como lo menciona el nombre. Está buenísimo. ¿Cuánto vuela este parasol? 250. Muy bien. Está perfecto. Y te queda un espacio de interior muy, muy agradable, ¿verdad? Claro. Fíjense qué poquito entra la luz al espacio. Entonces ya la tele nada te refleja la No, luz. la luz es totalmente indirecta ya en este espacio. Muy bien. Y ese closet, o sea, hay más programa detrás de esa área. Porque aquí Aquí estamos arriba de la cochera, ¿verdad? estamos sobre la cochera. Aquí es como un vertedero. Esto es como un closet que se compone hacia es una área profunda. Es decir, un almacenamiento. Muy bien. Pues muy generosa la doble altura. ¿Qué me dirá? ¿Como un 5x5? Sí, sí, no, debe de tener 6 por 5,50. 6, 5. 6 por 5,50. Y sigue nuestro elemento estructural desde la parte de abajo. Ah, claro. Ya arriba lo adelgazamos porque, pues bueno, las cargas que ya está recibiendo de la losa de entrepiso de la planta alta, pues ya no son lo mismo. Ya aquí es un poco más delgado. Las cargas fuertes son la losa que está sobre donde yo estoy parado y la losa de ese otro distribuidor. Ok, ya lo vi. Se ve más ancho, ¿verdad? El elemento abajo. Entonces tenemos la recámara que ve a la calle. La recámara hacia la calle, el baño que tiene doble función, Su baño. externa e interna, y tenemos otra recámara en esta área. Y esta recámara ventila. Aquí tenemos ventana. Tenemos una ventilación e iluminación indirecta, no la tenemos directamente hacia el exterior. De hecho, en aquella parte, arquitecto, hacia el ventanal de la escalera, dejamos una ventana alta con un cristal arenado para brindar privacidad, pero aprovechar la iluminación que viene del ventanal de la escalera. Claro. Su vestidor. Muy amplio. Y ya, ¿verdad? ¿O hay baño? No, el baño, de hecho, el único baño completo que hay en planta alta es el externo. Entonces, ese baño es en función de 2 recámaras y de función externa. Ok, entiendo. Ya si nos vamos hacia este otro distribuidor, acá tenemos un cuarto de servicio. Tratamos también que el cuarto de servicio Está muy amplio. que sea amplio y que siga con la armonía de los conceptos de acabados, que se vea agradable. Claro, pero eso es su lambrín, ¿verdad? Aquí. Sí, sí, dejamos su recubrimiento cerámico Ujú. con su closet de parota. Quisimos resaltar los elementos del piso subiendo hacia esta parte. Yo soy de la idea que porque un cuarto de servicio no se tiene que ver bien. Es parte La verdad, complementaria sí. de la casa. Estoy de acuerdo. Y hacia esta área, arquitecto, salimos a un pequeño patio con un área de tendido para la ropa. Y sobre de la terraza que tenemos en la parte posterior de la casa, tenemos una terraza en la parte de arriba. Es decir, que quisimos aprovechar todas las azoteas. Claro. Porque de aquí podemos tener vistas hacia lo que es el jardín de abajo, pero nos permite ver toda esta fachada, que es muy, muy agradable. De acuerdo. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 405 metros cuadrados. Bien. 405. ¿Y esta cuánto costó el metro cuadrado de construcción? Aproximadamente. Sobre 15,000, 16,000 pesos. Muy bien. Estamos hablando que la construcción de esta casa hasta los acabados fue como de 6,5 millones de pesos. ¿Y en cuánto tiempo la ejecutaron? 2 años. 2 años. Comenzamos, sí, 2022, promedio 2022. Se terminó hace poco, 2 años. Excelente. Y nosotros yo la diseñé, la calculé, la construí y hice el diseño de interior. También. Con todo el equipo, ¿verdad? Con todo el equipo de trabajo. Saludos a todos los albañiles. ¿Qué tal son los albañiles de Arandas? Muy buenos para trabajar. Excelente. Es gente bastante capaz. ¿Sí van los lunes? No, Ah, entonces son como los de todo el país. como todo el país, pero vamos a decir que son trabajadores. Sí, son trabajadores. Claro, claro. Pero Se me los hace que lunes, hasta yo me tomaría los lunes, jóvenes. sí, a veces es necesario el San Lunes. Pues arquitecto, muchas felicidades. Gracias, arquitecto. Muy buen trabajo. ¿Cómo lo podemos contactar? En mis redes sociales me encuentro como Cristian Escoto, en Facebook, en Instagram y en TikTok. En Facebook y en Instagram sobre todo tengo trabajo subido de más 15 años de trabajo subido ahí en cuanto a fotos de obras, proyectos arquitectónicos, renders, videos, reels. Trato de estar muy presente en las redes en cuanto a compartir mi trabajo y ahí me pueden encontrar. Excelente. Pues es un gustazo seguir conociendo más de su obra y esperemos seguir conociéndolas en el futuro. Claro que sí, arquitecto. Muchísimas gracias por compartirla. Estamos en Arandas, jóvenes.
Estamos en Jalisco. Muchísimas gracias. Cota Paredes, adelante.